Este testimonio, el de Roberto, tiene implicaciones gravísimas que podrían llegar hasta las oficinas más altas del gobierno municipal. Presten muchísima atención, porque no es solo el típico caso de engaño laboral. Aquí estamos hablando, papacitos, de algo mucho más oscuro, mucho más siniestro, la posible complicidad, directa o indirecta, del propio gobierno municipal en lo que parece ser un esquema organizado de trata, explotación o algo todavía peor. Y vamos por partes porque este testimonio es una bomba, mis amores, y hay que desactivarla despacito para entender bien su magnitud. Primer punto clave que hay que resaltar con letras grandes y negritas, para que nadie lo pase por alto. Roberto dice claramente que fueron autoridades del municipio de Chilpancingo, Guerrero, quienes los reclutaron. Así como lo escuchan. No hablamos de reclutadores clandestinos ni de un grupo criminal que engañó a la gente desde las sombras. No, señores. Fueron a oficinas oficiales, entregaron documentos personales oficiales a funcionarios en dependencias de gobierno como Relaciones Exteriores del propio ayuntamiento. Imagínense ustedes esto. No se trata de un fraude común o un contacto por Facebook. No, aquí existió un protocolo oficializado, papacitos. ¿Cómo puede un grupo criminal tener acceso abierto, libre y cómodo a oficinas municipales y simular que están gestionando visas y empleo en Estados Unidos? ¿Quién se beneficia con esto? ¿Quién les dio autorización para usar esas instalaciones oficiales? Aquí es donde el escándalo comienza a destaparse. Esto podría indicar complicidad, corrupción institucionalizada o mínimo una negligencia criminal por parte del ayuntamiento. Segundo punto clave y perturbador, les dijeron claramente que iban a Guanajuato, pero terminaron en Jalisco. Ahora, fíjense en lo aterrador de este detalle, los trasladan de noche, sin avisarles ni informarles el cambio de ruta. Esto no es un error, papacitos, es una estrategia clásica utilizada por grupos criminales para desorientar a sus víctimas. Pero ¿quién podría facilitar esto a gran escala? ¿Quién podría manejar tantos autobuses llenos de gente engañada con total impunidad? La respuesta es escalofriante. Aquí tuvo que haber personas poderosas involucradas, gente que podía actuar libremente, posiblemente con protección o complicidad de alguna autoridad. Tercer punto clave, ya en el rancho Izaguirre, estas víctimas descubren que su estancia no será de un mes, sino de un año completo, y bajo reglas sumamente estrictas. Lo más inquietante es la manera tan organizada en que fueron divididos por estados, recopilando documentos personales, cuentas bancarias, todo en presencia de individuos uniformados tipo Fiscalía Estatal. Mis amores, piénsenlo fríamente, ¿qué grupo criminal tiene la logística para replicar tan fácilmente vestimenta oficial, procedimientos burocráticos oficiales, sin despertar sospechas inmediatas? Claramente, alguien desde el interior del gobierno les tuvo que facilitar esto o, por lo menos, mirar hacia otro lado mientras ocurría. Cuarto punto clave, y aquí entra el verdadero morbo y la especulación escalofriante, los mantenían aislados, encerrados en pésimas condiciones, dándoles comida en mal estado, siempre bajo vigilancia extrema. ¿Qué clase de entrenamiento o preparación laboral es esta? Más bien parece un lugar para destruir física y mentalmente a las personas, quebrarlas, someterlas. ¿Para qué? Para trata, esclavitud laboral, o quizá algo peor, como adiestramiento forzado para actividades del crimen organizado. Quinto punto crítico, una noche llegaron hombres armados y encapuchados al rancho. Violentaron a 2 personas, las golpearon brutalmente y amenazaron a todo el grupo. Esta escena no deja dudas, mis amores, esto es crimen organizado puro. ¿Pero cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo sabían que ahí había gente confinada? ¿Quién controlaba verdaderamente ese rancho? ¿No había patrullajes oficiales, revisiones de rutina? ¿Quién en el municipio o en el estado permitió esta impunidad? Sexto punto clave, quizá el más comprometedor, Roberto menciona que cuando pidieron auxilio al municipio de Chilpancingo, increíblemente enviaron un autobús a rescatar solo a algunas personas, dejando atrás a Roberto y a muchos otros. Aquí viene la pregunta fundamental que tenemos que hacernos todos, ¿por qué el municipio de Chilpancingo sabía exactamente dónde ir a buscar a estas personas? ¿Por qué solo rescataron a una parte y dejaron al resto a su suerte? ¿Era una maniobra para evitar escándalos mayores? ¿Querían tapar el hoyo antes de que el escándalo explotara? Finalmente, séptimo punto clave, y aquí es donde el morbo se intensifica a niveles escalofriantes, la Fiscalía de Jalisco ha reportado haber encontrado en ese mismo rancho restos humanos calcinados, cientos de prendas y objetos personales reconocidos por familiares de desaparecidos. Estamos frente a un rancho donde no solo se explotaba laboralmente a las personas, sino que además era usado como un centro clandestino de exterminio.
Y si eso es cierto, mis amores, la pregunta más incómoda de todas sería, ¿qué tan alto llega esta cadena de complicidades? Funcionarios municipales, estatales, grupos delictivos, ¿quiénes están realmente detrás de esto? Reflexionemos con calma, pero con preocupación real. Si Roberto dice la verdad, y todo apunta a que así es, estaríamos hablando de un esquema aterrador en el que autoridades del propio gobierno podrían estar directa o indirectamente involucradas en la desaparición masiva de personas inocentes, disfrazándolo como un supuesto programa laboral en Estados Unidos. ¿Podría ser este un caso aislado? ¿O quizá estamos viendo solo la punta del iceberg de una red más amplia de complicidades y corrupción? Imaginen cuántas personas en otros estados podrían haber caído en trampas similares, creyendo que participaban en programas oficiales. Mis amores, aquí hay una obligación urgente de investigar, auditar y castigar duramente a los funcionarios implicados o negligentes. Este caso, el del Rancho Izaguirre, podría destapar una cloaca institucional gigantesca. ¿El gobierno de Chilpancingo era solo un facilitador, un cómplice, o un actor plenamente consciente? Ahí les dejo esa reflexión escalofriante, papacitos, y créanme, vamos a seguir investigando porque este caso está lejos de cerrarse. Denle like, suscríbanse y activen la campanita porque tenemos que llegar hasta el fondo. Aquí nadie puede esconderse detrás de oficinas oficiales para protegerse del escándalo que apenas comienza. Hasta el próximo video, mis amores, y cuídense, porque este México nuestro puede esconder verdades mucho más oscuras de lo que imaginamos. De Roberto, quien fue reclutado en ese rancho, en el Rancho Izaguirre. Roberto, gracias por respondernos esta llamada. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Roberto. A ver, cuéntame, ¿hace cuánto estuviste en el Rancho Izaguirre? En ese rancho fui invitado hace 2 años, exactamente. Uh-huh. Fuimos reclutados, o más bien nosotros fuimos invitados a un programa de trabajos para laborar en Estados Unidos y para adquirir la visa H2O. Fuimos invitados por autoridades de aquí del municipio y bueno, la verdad, ese tiempo que estuvimos en ese rancho y las condiciones en las que estuvimos pues fueron difíciles porque aquí nos habían dicho una cosa y ya estando allá pues las cosas cambiaron demasiado. A ver, déjame, voy por partes si eres tan amable. Roberto, tú dices que estuvieron ahí, hablas de un grupo, tú y otras personas fueron juntos en el 2023 a este llamado. Sí. ¿Cuántas personas fueron? Fuimos alrededor de 70 personas. 70 personas. ¿Cuándo dices que les habían ofrecido un programa de trabajo para Estados Unidos y adquirir esta visa y que se las ofrecieron las autoridades? ¿Qué autoridades, Roberto? Fueron autoridades del municipio de Chilpancingo. ¿Autoridades del municipio de Chilpancingo? ¿Quiénes? O sea, ¿quiénes? ¿La alcaldía? ¿Quiénes? Lo que me dices es que ustedes les ofrecieron este trabajo a autoridades, que los reclutaron autoridades. Ajá, fueron autoridades quienes estaban siendo invitados por una empresa que me quisiera reservar el nombre también. Ajá, sí, claro, por seguridad, entiendo. Una empresa que supuestamente de Estados Unidos estaba invitando a varias personas de varios municipios a participar en estas jornadas de trabajo para poder adquirir esta visa y poder trabajar. Ahora dime, cuando me hablas de autoridades de Chilpancingo, Roberto, ¿fuiste a alguna de las oficinas o fueron mensajes por WhatsApp y tal vez estaban fingiendo ser autoridades o estás súper seguro? Todos asistimos, todos los que fuimos a esta jornada asistimos al ayuntamiento municipal. Asistimos al área de relaciones exteriores. Ahí fue donde estaban ellos convocando a esta jornada de trabajo. Ajá. Y ahí fue donde nosotros pues entregamos papeles, nuestros documentos. Ajá. Y ya nos dieron una cita para salir de aquí de Chilpancingo. Nos reunimos con autoridades, me parece que participaron autoridades de la UAGRO
autoridades de ahí del ayuntamiento, Ajá. Del área de relaciones exteriores. Ajá. Ahí, Bueno, era la época de Norma Otilia, ¿no? De la alcaldesa, era en ese la tiempo que se reunió con estaba, los ardillos y no pasó nada. eh, Bueno, entonces tú me dices, sí, fueron al ayuntamiento, entregaron papeles, les dijeron que era un programa de trabajo para Estados Unidos. De ahí se los llevaron como a Jalisco. mira, la parada era llegar, o bueno, el destino era llegar a Guanajuato. Ujú. Nosotros teníamos como destino, y aquí antes de salir, pues a nosotros nos dijeron van a ir a trabajar a Guanajuato, van a estar allá un mes en capacitación. Ajá. Terminando ese mes de capacitación, ustedes van a recibir un permiso, siempre y cuando ustedes cumplan con la normativa, y les van a dar un permiso que era la supuesta La visa de para trabajo. Ajá. Trabajo para poder laborar en Estados Unidos. Ujú. Entonces Fueron Guerrero, Guanajuato por tierra. Sí, Y sí, luego, por ¿qué tierra. pasó ahí? ¿Sí llegaron a Guanajuato o no? No llegamos a Guanajuato. Nosotros estábamos confiados de que íbamos para Guanajuato. Ajá. Porque pues no, muchos que íbamos en ese autobús, pues desconocíamos el camino. Claro. Entonces nosotros pues íbamos confiados que íbamos a llegar a Guanajuato, que íbamos a llegar al lugar donde nos habían dicho que íbamos a tener alimento, donde íbamos a tener dormitorios, donde íbamos a tener todo lo necesario para estar viviendo. Pues trabajando ahí, o sea, viviendo ahí. Y los bajaron hasta Jalisco. Ajá, y ya cuando nosotros, bueno, nos dijeron, de hecho, cuando llegamos a ese rancho, no nos dijeron que era Jalisco. O sea, fueron directo de Guerrero, los llevaron directo hasta el rancho Izaguirre. Y ustedes pensaban que era Guanajuato. Ajá, y nosotros pensamos que era Guanajuato, ya era de madrugada, y pues por la ruta que tomamos y la oscuridad desconocíamos totalmente dónde estábamos. Llegamos hasta un lugar, nos recibieron unas personas que eran los reclutadores, lo que ellos decían, los reclutadores, y los encargados de darnos la capacitación para adquirir esa visa. Pero ya estando en ese rancho, ya las cosas pues tornaron diferente. Ya ustedes pasan ese portón del rancho Izaguirre, todavía o sea, a bordo del autobús, entran al rancho. Lo ven, bueno, pues que era de noche, me dices, pero bueno, pues ya lo conocemos gracias a estas imágenes aéreas. Entran, cierran el portón, ¿y qué pasa a partir de ahí, Roberto? Mira, a partir de ese momento fue cuando nos abordan, nos dicen, ¿saben qué? Ustedes van a estar aquí durante un año, y si en ese año ustedes se portan bien, hacen las cosas correctamente, ustedes van a adquirir una visa para poder trabajar en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros escuchamos que iba a ser un año el que teníamos que estar en ese rancho, pues muchos quedamos inconformes, porque realmente pues fueron diferentes las cosas que las autoridades del municipio nos habían informado. En Chilpancingo les dijeron un mes, van a Guanajuato. Ajá. Y se van a Estados Unidos, y luego los mandan a Jalisco y les dicen que un año y que van a Estados Unidos. De todas maneras, esto era mentira. Pero bueno, entonces ustedes dicen, caray, pues un año no, es demasiado tiempo. ¿Qué sucede esa noche? Esa noche, pues muchos inconformes empezamos a comentar esa parte de que acá nos habían dicho que era un mes nada más el que íbamos de capacitación, y que si contábamos con lo necesario para poder ir a trabajar, que íbamos a salir beneficiados. Ajá. Pero ya nos dijeron, pues no, ustedes ya están aquí, ustedes van a cumplir con nuestras reglas, indicaciones. Ajá. Y el que se quiera regresar, se regresa por su cuenta. Okay. Porque aquí nosotros no les vamos a dar absolutamente nada, nada de recurso para que usted se regrese. Y el que se quiera regresar, se va a regresar por su cuenta. Y así están las cosas aquí. Okay. Ya esa noche había personas encargadas que nos iban a llevar a los supuestos dormitorios.
Y bueno, nosotros esperábamos de que pues era un rancho y veíamos como que unas casitas. Ujú, Este, imaginamos que ahí eran los dormitorios, ujú. pero no, 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 ¿A dónde no. los llevaron? Nos llevaron hacia un campo donde habían unas trailas, Ujú. estos como búnkeres grandes, ahí eran los dormitorios, ahí nos tenían pues en esas condiciones. Ajá. Eran unas trailers donde pues había personas no solamente de estos municipios, había personas de diferentes De lugares, de diferentes Veracruz. lugares del país, hombres y mujeres. Solamente había hombres en Hombres. ese lugar, no Ujú, había mujeres. No, tenían como que divididos los grupos y ujú. no había mujeres en ese lugar, solamente éramos puros hombres. Ok, entonces esa noche ustedes se van a dormir, pues con la duda de qué vamos a hacer si es un año, cómo nos vamos a regresar, porque ya no nos van a regresar a nuestra casa, y qué raro que nos hagan dormir aquí. Esa noche del 2023, así terminó el día del reclutamiento. Al regresar del corte, ¿me puedes contar por favor cómo fue el amanecer al día siguiente? Sí, Regreso sí. contigo. Roberto, reclutado, sobreviviente del rancho Izaguirre en Jalisco. 7:30 minutos, gracias a Roberto. Este hombre estuvo reclutado en el rancho Izaguirre en 2023, ahí en Jalisco. A él lo engañaron, asegura autoridades de Chilpancingo, Guerrero, al ofrecerle ser parte de un programa de trabajos para Estados Unidos. A él y a otras personas, un grupo de 70 personas, les ofrecieron llevarlos a Guanajuato durante un mes para capacitación y después enviarlos a Estados Unidos para que consiguieran su visa de trabajo. No pasó. Se los llevaron no a Guanajuato, sino a Jalisco, al rancho Izaguirre, en donde les dijeron que estarían en capacitación no un mes, sino un año. Y ahí pues empezó la sospecha, la angustia, supongo, Roberto. Durmieron esa noche cuando llegaron al rancho. ¿Y qué pasó a la mañana siguiente? Pues bueno, a la mañana siguiente nos volvieron a pedir la documentación, nos empezaron a sacar de las trailers donde nos tenían, donde nos metían para dormir. Uh-huh. Esta mañana muchos pues empezaron así a juntar de los que nos habíamos ido. Ajá. Nos empezamos a juntar, empezamos a dialogar qué pensaban de la situación. Muchos pues empezaron a dudar porque empezaron como que a recorrer el rancho Uh-huh. en la mañana y comentaban muchos, es que aquí se siente un ambiente diferente, o sea, no veo dónde nos vayan a capacitar, no se ve absolutamente nada, es un rancho completamente cerrado. Uh-huh. No se ve tampoco Que haya una que oficina habite, o nada, ¿no? Oye, ¿y que qué viste tú pues mira, cuando salimos de las de las trailers, trailers? Uh-huh. ajá, nos empezaron a formar por grupos y nos empezaron a asignar por estados. Ajá. Decían, este es el grupo de Coahuila, este es el grupo de México, este es el grupo de Morelos, este es el Uh-huh. grupo de Guerrero, este es el grupo de varios estados. Empezaron a asignar. Éramos bastante personas en ese rancho. Nosotros de aquí nos fuimos 70 personas. O sea, ¿cuántos crees? Cuando ¿200, llegamos allá, 300? yo le calculo alrededor de unas 500 personas en ese rancho, Ajá. de distintos lugares, no nada más De varios del estados lugar de la República. Ajá. ajá, de varios estados de la República. Eran muchísimas personas las que había en ese rancho. Uh-huh. Nos empezaron a asignar por estados, nos pidieron los documentos, nos pidieron información de tarjetas bancarias, que tuviéramos una cuenta de banco, Uh-huh. porque supuestamente ahí nos iban a empezar a llegar nuestros pagos Uh-huh. de lo que íbamos a hacer. Ya nos empezaron a decir, miren, aquí van a estar trabajando por un año, si ustedes trabajan bien, hacen las cosas bien, van a ganar tanto. ¿Cuánto les dijeron que les iban a pagar?
prometían sueldos de 5,000 y 6,000 pesos. Por semana. No sé, a la semana, pero siempre y cuando nosotros hiciéramos las cosas bien. Bien. Ok, entonces les dicen, bueno, tengan a la mano su tarjeta. Estas personas que les estaban dando esas indicaciones, ¿qué? O sea, ¿cómo estaban vestidos? ¿Normal? ¿Los vieron armados? En ese momento, pues tenían una vestimenta similar a la vestimenta que ocupan los agentes de la fiscalía, con estos pantalones cafés, botas y la playera en color azul, azul, color azul marino, me parece. Sí. No tenía ningún logotipo o nada, estaban vestidos como si fueran investigadores, policías, algo así. Como si fueran investigadores, no tenía ningún logotipo las playeras. Ni armas, ¿viste armas tampoco en ese momento? No, en ese momento no vimos armas. Entonces les dicen, bueno, si trabajan bien, ahí va 6,000 por semana, tengan a la mano su tarjeta, tal. ¿Qué sucede después? Nos empezaron a comentar que la situación ahí era que no podíamos salir del rancho, no podíamos estar a las afueras del rancho, porque había consecuencias. Eso sí nos los hicieron saber, nos dijeron, ¿saben qué? Ustedes se van a mantener en este rancho, de aquí no se van a mover para nada, no pueden tener comunicación con la gente de aquí. Si ustedes dialogan con alguna persona de por aquí, va a haber consecuencias, eso ténganlo por seguro, y es su baja inmediata de este rancho. Y como les comentamos al inicio, esto, si su viaje de regreso sería por su cuenta. ¿Alguien decidió regresar? Sí, hubo. ¿Y los dejaron ir? Sí, aparentemente sí los dejaron ir, pero pues eran personas que no sabían ni dónde estaban, no sabían. ¿Y tú ya no supiste nada de ellos después? No, ya no supimos nada de estas personas. ¿Tú decidiste quedarte? Sí, nosotros pues como íbamos en busca de esa visa de trabajo, decidimos quedarnos a ver qué sucedía, porque nos dijeron que si nosotros le echábamos ganas, que si hacíamos las cosas bien, en menos tiempo nos iban a autorizar esa visa de trabajo, que todo dependía de nosotros y que era a base de nuestro esfuerzo si nosotros nos queríamos ir luego de ese lugar. Entonces empiezan a trabajar y ¿qué sucede? En ese lapso llegaron otros autobuses, otros camiones, y se empezaron a llevar a la gente que ya había llegado antes que nosotros. Se los empezaron a llevar y nosotros preguntábamos a dónde se los llevan, y nos dijeron, ustedes van a saber más tarde, ustedes no pregunten nada. Ellos ya tienen indicaciones de qué es lo que van a hacer. Ellos ya se van a trabajar, ya están trabajando. Ustedes esperen indicaciones y no anden preguntando nada, porque no les van a decir nada. Todo es un proceso, y todo se va a hacer conforme al proceso que les indiquemos. Entonces se llevan a esas personas, a ustedes les parece extraño a dónde, no les dicen. ¿Y qué pasa con el grupo con el que tú llegaste? El grupo con el que yo llegué, nos subieron ahí en el rancho, se empezaron a pasar las horas. Después nos llaman para que vayamos a comer, nos invitan de almorzar. Y pues bueno, los alimentos que nos daban pues sí estaban, no sabíamos ni qué comíamos, porque eran unos alimentos con un olor extraño. La verdad fue algo muy, muy feo. Pero echado a perder, carne, huevos, ¿qué era? Era como carne, olía como carne echada a perder, y fue alguna situación que no queremos pensar en este momento que era lo que nos daban. Sí, porque tenían hambre, ¿no? Entonces se comieron el desayuno, el almuerzo, lo que haya sido. Sí. ¿Y qué pasó después? Después de eso ya nos empezaron a decir de los alimentos, que ahí los alimentos y todo iba a correr por nuestra cuenta. Todo lo que quisiéramos consumir o comer. Cuando aquí antes de irnos nos habían dicho que aquí nos prometieron muchísimas cosas. Sí. Y luego cuando ya los pusieron a trabajar en el rancho, ¿en qué momento se dieron cuenta de que eso no era
olvídate de que les habían prometido una semana, un año, de que no era para irse a Estados Unidos. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que ese era pues crimen organizado? Hubo una situación una noche muy complicada, donde golpearon a unos compañeros y donde nos percatamos que el lugar donde estábamos era un lugar con gente armada, porque esa noche fue una noche muy difícil para muchos. ¿Por qué? Muchos inclusive esa noche se regresaron de ese rancho a otro día, que me parece que se comunicaron con las autoridades de aquí de donde nos mandaron. De Chilpancingo, Se comunicaron con las autoridades que necesitábamos ayuda, que nos fueran a rescatar, porque había sido una noche muy... ¿Pero qué pasó esa noche? Bueno, esa noche, ya después de unos días trabajando aquí en estos campos, porque era donde se llevaban estas personas en esos camiones, se las llevaban a un campo a trabajar, cultivos de fresa. Y o sea, los sacaban a trabajar ahí en un autobús a un predio cercano. ¿Tú alcanzaste a ir también? Al cultivo de fresa, los regresaban, los llevaban, los regresaban. ¿Qué pasó esa noche diferente a las noches anteriores? Esa noche, pues como ya todos habíamos agarrado confianza con los que nos habíamos ido de aquí, cada quien empezó a hacer su grupo de amigos, empezamos a comunicarnos, perdón. Y bueno, esa noche había un par de compañeros que todas las noches salía a correr alrededor del rancho. Esa noche pues todos nos reuníamos afuera. Unos se habían quedado a trabajar en los campos de fresa para generar un poco más de dinero. Y bueno, unos se quedaron a trabajar y los demás pues nos regresamos ahí al rancho para ahí descansar. Corrían adentro del rancho, vuelta y vuelta. ¿Y luego qué pasó? Esa noche estos dos chavos fueron a recorrer, como lo hacían desde que llegaron. Se daban su recorrido, recorrer el rancho, regresaban y volvían daban como unas 10 vueltas. Ellos le llamaban que salían a trotar. Esa noche nosotros estábamos platicando afuera, vimos cuando se fueron los muchachos, se fueron a correr. Nosotros con el grupo de amigos pues nos quedamos afuera de la traila. A ver, aguántame y concluimos al regresar, por favor. 35, sigue con nosotros Roberto, estuvo reclutado en el rancho Izaguirre. Roberto, nos quedamos en que tus dos de las personas que iban en su grupo, engañados con un trabajo que evidentemente no era, les dijeron que iban a Guanajuato, los llevaron a Jalisco, los pusieron a recolectar fresas. Dos de las personas del grupo iban a correr alrededor del rancho. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué vieron o qué sucedió? Pues mira, esa fue la última noche para nosotros, y de la que se regresaron la mayoría. Llegaron hombres armados al rancho, quisieron levantar a los dos compañeros que habían ido a correr, los golpearon, los sacaron de sus trailers, los golpearon. A los que estaban de encargados en el rancho los arrodillaron y los apuntaron con estas armas, hombres encapuchados. En ese momento nosotros concluimos de que no estábamos en un lugar seguro, y los supervisores que nos tenían ahí pues nos empezaron a decir que no era seguro estar ahí y que teníamos que salir de inmediato. Entonces fue cuando nosotros pedimos auxilio, mandaron un autobús de aquí del municipio para que se vinieran estas personas, pero no todos logramos alcanzar a salir, porque fue algo que se comunicaron en otra traila y que ya no nos alcanzaron a comunicar a nosotros, porque a nosotros nos dejaron encerrados en las trailas, ya no nos permitieron salir a ningún lado. Y ya no supimos en qué momento fue ese autobús a recoger a algunos. A recoger a estas personas. Ni a dónde se los llevaron. Entonces nosotros nos esperamos unos días más. Las cosas se tornaron un poquito más difíciles, ya los sueldos pues bajaron bastante para nosotros, y lo que alcanzamos a juntar para poder pagar el autobús pues fue con la cantidad con la que nos regresamos acá, y pues fue de esa manera que logramos escaparnos de allá, porque realmente no
y nos dimos cuenta de que ya no era un lugar seguro donde estábamos, y las condiciones en las que nos tenían, pues mucho menos. ¿Tú Una situación. estás seguro que era el Rancho Izaguirre? Sí, miraba apenas unas fotos y hay lugares que sí me recuerdo, son donde recuerdo haber estado y donde yo desconocía absolutamente qué era lo que se hacía en ese Seguramente tú has escuchado algunos testimonios de otras personas que estuvieron ahí, que los adiestraban como criminales para ser sicarios, que les pusieron apodos, es decir, no iban a recolectar fresas, hacían otras cosas. ¿Tú no viste nada de eso? No, porque a nosotros todo el tiempo nos mantenían encerrados, la mayoría del tiempo no nos dejaban salir, y había una parte del rancho a la que nosotros no podíamos cruzar. Era una cerca y era donde yo veía estas imágenes recientemente y decía, yo una vez crucé esa parte, yo una vez estuve parado ahí y yo nunca supe si nos llegaba a veces el mal olor de algo, pero decían que era drenaje, nunca supimos, y hasta ahora que nos enteramos que el lugar donde estábamos era un lugar de reclutamiento y que desconocemos si compañeros o gente que estaba en ese lugar pues hacía la misma actividad que nosotros, porque el sueldo que nos prometieron no era el sueldo que nos daban. Fíjate, es decir, ustedes iban del trabajo al autobús, del autobús a la traila. A la traila, sí, exactamente. Así como esclavizados. No hacemos otra cosa. Sí, así nos tenían. Y las dos personas que osaron ir a dar una vuelta al rancho, pues se los llevaron. Sí, esa noche se los llevaron, después los regresaron ya golpeados, los encerraron en su traila. Sus mismos compañeros impidieron que se los llevaran por completo. Salieron todos, pero al ver que pues, eran muchas personas armadas y que desconocemos de dónde salieron, sí, mejor evitamos hacer el conflicto más grande. Ellos daban una versión y pues, los chavos daban otra versión y pues no coincidían la versión que daban aquellas personas de ese lugar. ¿Qué versión era? Supuestamente la versión de aquellas personas era de que estos muchachos los habían agarrado consumiendo marihuana, pero pues en el lugar donde estábamos pues, era imposible conseguir ese tipo de producto. ¿A ti nunca te mostraron un arma? ¿Nunca te golpearon? ¿Nunca te torturaron, etcétera? No, nada más nos metieron a las trailers, nos encerraron, después nos sacaron a una reunión y ya fue donde nos empezaron a decir que nos pusiéramos vergas, que no estábamos en Guerrero, que allá era Jalisco, y que allá no mandaba Guerrero, que ahí mandaba Jalisco, y que nos pusiéramos vivos a lo que se venía. Y ya de ahí pues todos nos venimos, ya no quisimos quedarnos, sí lograron regresar a casa. Sí logramos regresarnos en una escapada que nos dimos, que supuestamente íbamos a comprar producto para el día que nos daban para comprar producto, fue donde aprovechamos, agarramos otro camino, nos fuimos a la central de autobuses, abordamos un autobús y salimos de ese lugar. Bueno, pues son muchas aristas, muchas cosas ahí que sucedieron en ese rancho. Esta es otra de las cuestiones, de las denuncias que no se habían tratado, que no teníamos idea de que sucedían ahí. Y bueno, pues tú nos has dado otra versión de otra de las cosas que pasaban ahí en ese lugar. Pues Roberto, te agradezco mucho, Roberto, esta información, y qué bueno que estás bien y con tu familia. Gracias.